Muy buenas noches con todas, con todos. Eh, Muy bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos la clase de la profesora Jessica Hoyos y pronto empezaremos. Esperemos algunos, algunos minutos antes de empezar para que todos puedan ingresar en la clase, ¿sí? Hola, ahora sí. Muy buenas noches con todos, con todas. Hola, qué pena. ¿Nos escuchan? Sí, escuchamos. Sí, nosotros no los escuchamos. No Un escuchan segundito. todavía. Bien. Voy, voy hablando y díganme cuando me escuchan, avísenme. Eh, bueno, desde la última clase he recibido algunos correos y todavía no he podido contestar, así que les pido perdón para quien envió correos y yo no le contesté porque, bueno, aquí estamos full este fin de año, hay varios proyectos, pero les juro que hasta mañana contestaré todos los correos que recibí de la última clase. Y hoy, hablando de última clase, hoy es nuestra última clase de este curso. Todavía tenemos una semana para Todavía tenemos una semana para terminar de ver toda la clase, de hacer los exámenes y poder acceder al certificado. De todas maneras, lo que más importa seguramente es lo que hemos aprendido. Para nosotros está siendo una muy valorosa experiencia. Eh, Hemos contado con las clases virtuales, las clases pedagogizadas que nos preparó la REDAL. Dejo aquí mi profundo agradecimiento a todos los compañeros y compañeras de REDAL Colombia, un proyecto del Solidarity Center. Así que muchísimas gracias. Eh, Hemos tenido también la participación bueno, esta es nuestra tercera clase síncrona. La primera hemos tenido la oportunidad de hablar
con él, relator especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, doctor Javier Palumo, que es de Uruguay, pero trabajando en Redesca, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trabaja desde Washington. Hemos podido también hablar sobre audiencias públicas como instrumento de defensa que los sindicatos pueden utilizar en sus actividades en el sistema interamericano. Hablamos sobre eso con Jeff Vogt, que es nuestro director general, eh, presidente de nuestra red internacional de abogados y abogadas, de trabajadores y trabajadoras, la red ILO. Eh, y hoy tenemos el gusto, el honor de tener esta clase con dos importantes abogadas de Cajar. Voy a dejar que ella se presente. Es Jessica Hoyos y también Yomari Ortegón. eh, y tienen mucha experiencia eh, de actuación, ¿sí? Experiencia concreta sobre cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos. Así que seguramente tienen muchísimas dudas, ¿no? Ustedes tienen muchas dudas de cómo hacer las cosas, qué se puede hacer, y esta es como nuestra última clase, es el momento específico para sacar estas dudas de abogadas que tienen toda esta experiencia. Les pregunto, Jessica y Yomari, si me están escuchando. Perfecto. Así que a ver si podemos oírlas. ¿Ahora sí me Sí, escuchan? sí, totalmente. Así que muchísimas gracias. Estaba diciendo que para nosotros es un honor tenerlas aquí en nuestro curso. Esta es nuestra última clase. Dejamos lo mejor para el final. Los alumnos súper interesados, tienen muchas dudas, así que, bueno, no sé si tienen slides para presentar, ¿no? Bueno, así que les paso la palabra, eh, diciendo que para nosotros es un honor tenerlas aquí en nuestro curso. Muchísimas gracias por su tiempo y nada, una vez más, gracias. Así que la palabra está con ustedes. Bueno, muy buenas tardes, acá noches. Mi nombre es Yomari Ortegón Osorio. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Jessica Hoyos Morales. Nosotras somos abogadas de la Corporación Colectiva de Abogados y Abogada José Alvear Restrepo, que es una organización de derechos humanos que en Colombia lleva ya más de 45 años en la defensa de derechos humanos. Contarles que tuvimos la oportunidad pues de que la doctora Yomari Ortegón nos acompañe. Ella es una de las abogadas que más sabe del sistema interamericano aquí en Colombia y no estoy exagerando. Es mucha la experiencia de ella, pues que tienen el litigio ante el sistema. Entonces, bueno, muy felices de que hoy ella nos pueda acompañar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas. También quisiéramos que esta sesión fuera una sesión más conversada, de manera que podemos hacer una pequeña introducción y más bien a partir de preguntas que ustedes nos puedan hacer, seguir como compartiendo, aprovechando pues esta posibilidad que nos ofrece la virtualidad. Bueno, nos han pedido que hagamos algunas reflexiones sobre la práctica, sobre qué significa en la práctica llevar un caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y tal vez no deberíamos empezar por esto, pero creo que es importante
que ustedes sepan, seguramente lo habrán comentado otros de los ponentes, las ponentes, y es que uno de los requisitos principales es la paciencia. Los casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desafortunadamente, están tardando mucho, el retraso procesal es muy alto, de manera que algo que para nosotros y nosotras ha sido importante en el colectivo ha sido trabajar desde la perspectiva de estrategias integrales de protección de derechos. ¿Eso qué significa? Eso significa, como en términos castizos, no poner todos los huevos en la misma canasta, porque el llevar un caso ante la Comisión Interamericana que puede tomar tantos años puede generar altas frustraciones, de manera que nosotras preferimos trabajar por la línea de estrategias y no solamente pensando en el escenario interamericano. Eso significa que desde más o menos la década de los 90 acuñamos un término del derecho internacional de los derechos humanos que para nosotros ha sido vital, que es el de exigibilidad integral. De manera que el litigio es una herramienta más en una ruta de exigibilidad, pero se acompaña de las otras estrategias. Y en esto es clave pues el relacionamiento con los movimientos sociales, en este caso el movimiento sindical y sus organizaciones. ¿Qué significa para nosotros la exigibilidad integral? Significa aprovechar todos los escenarios para lograr un objetivo. Y aprovechar esos escenarios es exigibilidad política, hacemos un trabajo de incidencia ante las autoridades políticas, legislativas de nuestro país, exigibilidad social, tenemos un trabajo de fortalecimiento organizativo de los procesos sociales que acompañamos, donde es clave el trabajo de pedagogía y formación y, por supuesto, la estrategia jurídica. Pero el acompañamiento y el trabajo social son muy importantes porque nos permite dimensionar el conjunto de acciones que se pueden realizar, pero también tener claros los objetivos y que para llegar a un objetivo se pueden utilizar diferentes vías. Y esas vías normalmente son complementarias, no son contradictorias y reduce un poco la frustración que significa llevar un caso muchos años. Bueno, tenemos la sesión sobre sistema interamericano, pero podemos decir lo mismo de la jurisdicción contenciosa administrativa, de la jurisdicción penal. Normalmente la administración de justicia es lenta, de allí que es importante mantener otro tipo de activaciones para los objetivos que nos proponemos. Entonces, eso es lo primero, o sería lo segundo. Lo primero, paciencia. Lo segundo, dimensionar los casos en el marco de estrategias integrales de exigibilidad. Y lo tercero, ya sobre la preparación de un caso, hay como pasos que para nosotros son claves. El primero es la documentación. En el colectivo de abogados tenemos el criterio que no tiene que ser aceptado por todo el mundo, pero es compartirles nuestra experiencia. Nosotros no litigamos casos a nivel internacional que no hayamos litigado a nivel interno. Esto hace parte de esta idea de exigibilidad integral, pero además te da un dominio del caso. En las discusiones procesales que ustedes vieron a lo largo del curso, como el tema de agotamiento de los recursos internos, la discusión sobre agotamiento de los recursos internos es una discusión procesal, pero está remitiendo a un objeto concreto, a algo que se materializa en un proceso. Si yo no tengo acceso a ese proceso, sea un proceso laboral, sea un proceso penal, sea un proceso constitucional, no voy a hacer una buena representación internacional. Entonces, la documentación es clave y el acceso a toda la información que se ha producido procesalmente. Si ello no es posible, se puede construir.
Entonces, en casos excepcionales en los que no tenemos acceso a la información, la regla es llevamos todos los procesos en todas las instancias, pero en casos excepcionales hacemos un ejercicio de documentación a partir, por ejemplo, de derechos de petición. Hace unos años, hace más o menos 20 años que estamos, 23 años, estamos trabajando casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y antes se abría un caso muy fácil, se presentaba un escrito de 2 páginas donde se hacía una acción urgente, y con la acción urgente ya se abría el caso ante la Comisión Interamericana. Resulta que 10 años después de que se hace esa apertura, entonces vienen las discusiones procesales. Entonces, en casos en los que no se tiene la información, una herramienta que hemos utilizado y que existe en muchos países es el derecho de petición de información, que es la posibilidad de acceder a información procesal pública, que por lo menos cuando es información sujeta a algún tipo de reserva, nos da la idea del estado del proceso, si se han producido decisiones relevantes y el resultado de esas decisiones. Si son decisiones judiciales, normalmente son públicas, de la jurisdicción laboral, de la jurisdicción penal, de la jurisdicción contencioso administrativa. Esto para decir como tercer punto que es clave tener la información para poder dar las discusiones que sean necesarias. Cuarto, también es importante pensar en el sistema interamericano también en clave de exigibilidad integral. Ustedes a lo largo del curso vieron otras herramientas como las audiencias temáticas, como las medidas cautelares. Son mecanismos que son mucho más rápidos y les permiten también ir pensando en términos del caso. Por ejemplo, las medidas cautelares, seguramente ustedes lo vieron, es el mecanismo que está previsto para la protección de un derecho, pero también para la protección de un proceso. Entonces, hay casos que se pueden pensar en función del mecanismo cautelar. Y es, no sé, un caso importante en nuestro país, que fue el caso del actual hoy presidente de la República, Gustavo Petro. La medida cautelar fue fundamental para que él no fuera inhabilitado del ejercicio de cargos públicos y que por eso hoy pudiera ser presidente. Esa medida cautelar fue clave que existiera porque la decisión que permitió la restitución de sus derechos políticos se demoró algunos años. Si no hubiera existido la medida cautelar, él no hubiera podido postularse a otros cargos públicos como después lo hizo después de ser alcalde de Bogotá. Entonces, muchas veces las medidas cautelares se pueden pensar en función de los casos. De hecho, hoy la recomendación que hacen los propios funcionarios de la Comisión Interamericana es no presenten solicitudes de medidas cautelares sin caso, porque dado que hay un número importante de solicitudes de medidas cautelares, se priorizarán aquellas que estén orientadas a proteger el proceso. Es decir, en términos jurídicos se llama la función tutelar de la medida cautelar. Ustedes vieron también las audiencias temáticas. Las audiencias temáticas son muy importantes para los casos, porque hay temas que son nuevos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo cuando estamos hablando de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que han tenido un desarrollo tan reciente en el sistema interamericano. Entonces, poner a los comisionados y comisionadas en función de aprender sobre ciertos temas nos puede ayudar a que los casos sean vistos en perspectiva contextual. Entonces, por ejemplo, la situación sobre la convención, las convenciones colectivas o las negociaciones colectivas en determinado país, o la situación de la administración de justicia en determinado país, o
la situación de personas defensoras, sindicalistas en determinado país. Eso puede ayudar a darle contexto a la comisión sobre los casos o las peticiones que queremos presentar. Entonces, sería como ese cuarto elemento de también desarrollar la estrategia de accesibilidad integral en el propio sistema, con los casos que estamos trabajando. Un quinto tema tiene que ver ya con cómo se construye una petición. Y el cómo se construye, por supuesto, pues va a depender de cada caso, pero nosotros siempre nos hacemos preguntas que llamamos estratégicas, y es, ¿cuál es la situación estructural que queremos que se transforme? Porque están los casos, y por supuesto, nuestra labor como representantes, como abogados y abogadas, es que se solucione el caso concreto, que se repare a la víctima, que la víctima tenga acceso a la justicia, pero nosotros tenemos una definición de litigio estratégico que aplicamos a nuestros casos, que es entender los casos como una oportunidad para generar transformaciones estructurales en los sistemas. Entonces, al trabajar un caso, nos hacemos la pregunta de cuál es la situación estructural que queremos transformar en términos de garantías de no repetición. Que lo que le pasó a esta persona, a esta organización que yo estoy representando, no le pase a otra, a futuro. Y ello es importante porque en función de eso se construye el caso y la estrategia. ¿Cómo elaboramos una petición? ¿Y por qué entonces esa pregunta es importante? Una petición normalmente, además de que tendría la parte fáctica, nosotros dividimos la parte fáctica en tres momentos. Un primer momento, que es el de contexto. Para nosotros y nosotras los casos siempre se enmarcan en un contexto. Y ese contexto es el que responde a la pregunta de cuál es la situación estructural que yo quiero transformar. Claro, en términos de la jurisprudencia del sistema, el contexto no sería en estricto sentido un elemento relevante para el marco fáctico, pero sí lo es para determinar reparaciones, sí lo es para, por ejemplo, establecer si existe responsabilidad agravada de los estados, sí lo es para, en términos de verdad y reconstrucción de memoria, para que el caso en sí mismo aporte a esa construcción histórica de memoria. Entonces, ese momento de construcción del contexto es uno de los que aporta a la respuesta a la pregunta de cuáles son esas situaciones estructurales que se quieren transformar. Luego, el segundo serían los hechos, el tercero las actuaciones judiciales. Y por eso, el punto de la importancia de contar con toda la información relevante a nivel procesal de lo que ha ocurrido en el proceso. Posteriormente, pues vendría la consideración sobre quién es la que la Corte Interamericana llama la parte lesionada. Y esto es muy importante porque con las sucesivas reformas reglamentarias, las víctimas de un caso deben estar determinadas antes de la emisión de un informe final de la Comisión Interamericana. Quiere decir esto que después, si el caso es enviado a la Corte Interamericana, en la Corte ya no se podrán incluir nuevas víctimas. Entonces, lo mejor es, desde el primer momento, tratar de identificar quién es la parte lesionada. La víctima, sus familias, si es el caso, procesos organizativos, si es el caso, y por supuesto pensar todo el tiempo en función de la prueba. Si estoy señalando que hay una parte lesionada, que es un proceso organizativo, mi construcción de contexto, de hechos, debe estar en función de eso que estoy sosteniendo y que debo probar. Luego vendrían los fundamentos jurídicos, que pues sobre eso no vamos a ahondar, pero en los fundamentos jurídicos es importante tomar en cuenta varios de los criterios de interpretación que utiliza la Corte Interamericana. La Corte también tiene un criterio sistemático, y ese criterio sistemático nos orienta a que
La norma, en este caso la Convención Americana, se interpreta también a la luz de otros tratados. Y entre esos tratados están los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Protocolo de San Salvador. Entonces, la Convención Americana no funciona como un instrumento aislado, sino como un instrumento que puede analizarse de manera sistemática para recoger los aportes que han hecho otros sistemas en la definición de ciertos derechos. Por ejemplo, la definición que tiene la Convención Americana sobre el derecho de asociación puede complementarse con las definiciones que se han hecho desde el Comité de Libertad Sindical sobre qué significa el derecho de asociación sindical. En el mismo sentido, las interpretaciones que se han hecho desde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas sobre el contenido de ciertos derechos económicos, sociales y culturales, que el artículo 26 de la Convención formula de manera muy general, como derechos de carácter progresivo. Pero esos derechos de carácter progresivo, educación, salud, vivienda, trabajo, libertad sindical, toca darles contenido. Y el contenido puede hacerse en función de las observaciones generales que ha hecho el Comité DESC, de las decisiones que ha emitido el Comité de Libertad Sindical, y en ello la construcción jurídica es importante también tenerla en cuenta desde esta perspectiva sistemática, que es uno de los criterios que ha utilizado la Corte Interamericana. Finalmente está el tema de reparaciones, y en ello la Corte Interamericana, el Sistema de Naciones Unidas y el mismo Movimiento de Derechos Humanos han contribuido a la consolidación de un concepto que para nosotros y nosotras en el CAJAR es fundamental, y es el de reparación integral. Y es pensar las reparaciones no solamente en términos de compensaciones económicas, sino nuevamente en función de la pregunta de qué es lo que quiero transformar. Entonces, las reparaciones tienen por lo menos 5 dimensiones. La dimensión de satisfacción, la de rehabilitación, la de indemnización o compensación económica, la de garantías de no repetición, y bueno, y en muchos casos también la investigación, judicialización y sanción como una medida particular de reparación. ¿Y cuál es la idea filosófica del sistema interamericano? Y es, o en general, el derecho internacional de los derechos humanos, y es reparar significa tanto tratar de volver las cosas al momento anterior a la violación, esto sumado al concepto de reparaciones transformadoras, que tiene que ver con cómo mejorar ciertas condiciones que eran estructuralmente violatorias antes de que se presentara el caso, como por ejemplo en los casos de violencias contra las mujeres. En el caso de violencias contra las mujeres, el concepto de reparación transformadora nos lleva a la discusión cultural sobre el patriarcado, cómo a partir de un caso pueden identificarse aspectos estructurales de una sociedad que generan discriminación, que generan diferencias y que generan violencias contra las mujeres. Pero esto es aplicable a muchísimas situaciones. Reparaciones transformadoras. En Colombia, este concepto fue incorporado en la Ley de Víctimas en el año 2011 para dar cuenta de que en muchísimos lugares del país, por lo menos en la mitad del país, había condiciones estructurales de pobreza y desigualdad, también de falta de infraestructura. Y si no se desarrollaban reparaciones transformadoras, pues las personas podían recibir la indemnización, pero eso no iba a transformar radicalmente su situación en términos de que no iban a ser plenos ciudadanos, ciudadanas de derecho. Entonces, la reparación integral debería estar normalmente orientada por estos 5 elementos que ha señalado el Sistema de Naciones Unidas, que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y allí la pregunta clave, además de qué es lo que quiero transformar, es la pregunta de qué es lo que se dañó.
y cómo me gustaría cómo me gustaría a mí como víctima ser reparada. Algo muy bonito que hemos aprendido en estos años de trabajo es que las víctimas son, o los afectados en un caso, son determinantes al momento de pensar las reparaciones, porque son ellos y ellas las que van a decir si cierta medida les puede satisfacer, si cierta medida restablece sus derechos. También yo puedo acudir, por ejemplo, a un cuadro. Hay muchos cuadros que se han hecho sobre medidas que ha ordenado la Corte Interamericana, pero esas medidas pueden no satisfacer a las víctimas. Por ejemplo, yo puedo pedir que se pida perdón, por una violación de derechos humanos, pero hemos tenido casos, por ejemplo, en pueblos indígenas, donde nos han dicho, esa no es una medida satisfactoria para nosotros. No todos los pueblos indígenas son iguales, no todos tienen la misma cosmovisión. Entonces, siempre la mirada de la víctima, la perspectiva propia es determinante al momento de construir las reparaciones. Por supuesto, esto también tiene un componente ético, y es yo como representante, si quiero hacer lo mejor para la persona o organización que estoy acompañando, debería consultar. A los abogados, a las abogadas nos dan un poder, un mandato, que en realidad nos permite hacer de todo, nos permite conciliar, transigir, todo. Pero una perspectiva ética del litigio también nos orienta a decir que yo no siempre sé qué es lo mejor para la víctima. Quien sabe qué es lo mejor para la víctima, normalmente es la propia víctima. Entonces, esto es muy importante para la determinación o la construcción de las reparaciones. Y algo que ha sido significativo, ya no en la Comisión Interamericana, normalmente en la Corte Interamericana, en la fase final que llamamos la audiencia, que se llama el día en la Corte, es la posibilidad de que las víctimas sean escuchadas, que las víctimas tengan esa posibilidad de decirle a la Comisión o a la Corte Interamericana lo que ocurrió. No en todos los casos es posible. En la Comisión Interamericana, las audiencias que se otorgan de casos son muy reducidas y no todas las víctimas tienen esta posibilidad. En la Corte es más extendida esta opción, pero los casos que llegan a la Corte pues son menores. Pero siempre que un caso esté en la Corte, existe la expectativa de quienes fueron afectadas por una violación de derechos humanos, de tener su día en la Corte. Y esto es un momento importante porque también hace parte de esa reparación, el derecho a ser escuchados, a que su versión de la violación, de la afectación sea conocida, a que sea pública, cuando las víctimas, los afectados así lo requieren, así lo quieren, perdón, y pues que sea reparadora, y en ello quien tiene una función muy importante en ese sentido, pues es el propio tribunal, porque así como hay estados absolutamente respetuosos del testimonio de las víctimas, también hay estados que son agresivos, que descalifican, que hacen preguntas que pueden ser ofensivas, revictimizantes. Por supuesto, ahí quien ejerce la representación tiene una labor de detectar esas preguntas, objetarlas, cuestionarlas, pero pues quien tiene la última palabra es la Corte. Pero esto iba a que el momento ante la Corte, la posibilidad de ser escuchados públicamente, también hace parte de esa reparación a la que muchas víctimas aspiran. Bueno, como habíamos anunciado, la idea era como señalar algunos temas que nos parecían importantes en el litigio, pero sobre todo escucharles, darles la palabra para que podamos tener un intercambio. Y bueno, y luego si nos da el tiempo, queríamos compartirles un pequeño video de 4 minutos de un caso reciente. Bueno, es un caso muy viejo en realidad, es un caso muy viejo que ganamos recientemente. No por la vía de llegada a la Corte Interamericana,
sino de cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Interamericana, y por primera vez en todos los años que llevamos de litigio logramos que se declarara la violación del derecho al trabajo en el caso de una compañera que hacía parte de una organización sindical del sector de la salud. Entonces, Paulo, creo que dejamos ahí esta primera presentación. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante y muy elucidativo, muy clara sus explicaciones. Muchísimas gracias. Bueno, quizás podríamos pasar primero por el video para garantizar que veamos todos y todas. Bueno, un segundito. Sí, sí. Si no logra. ¿Lo paso? Sí, ¿O lo... si quieres puede enviarme, pero yo creo al lado de la carita hay la posibilidad de presentar, compartir listo. pantalla. Listo. No, no, no. Y mientras descubrimos cómo. No. Perdóname, No, me dice que no bueno, puedo si compartir quieres, pantalla. envíame el video, Jessica, y por WhatsApp. Por el- sí. Lo puedo enviar por Árale. el chat de... Y por el- mientras tanto, quienes tienen dudas pueden subiendo las manos a un segundo. Uy, yo creo que está Y luego. Pero, ok, compartir. A ver, ¿ustedes pueden escuchar? A ver, ¿se escucha algo? No se No oye, se oye. no se oye. Un segundo. Ah, Ay, perdóname, Paulo, me equivoqué de video. Este dura 1 hora, no. Espérate, espérate porque no vamos a Bueno, escuchar. no hay Espérame un problema. segundo. Si no logramos compartir, seguramente vamos a enviar por medio de nuestro chat del foro del curso. Sí. Ya, ahora este sí es. Son 4 minutos. Y ahora sí podremos escuchar. Segundo. Mi nombre es ¿Sí se Aranza puede Sumenez. escuchar? Esperé 23 años. Fue mucho la... Sí, ahora Sí, sí se señor. escucha, sí. Ok. Mi Volvemos. nombre es Aranza Sumenez. Esperé 23 años. Fue mucho la lucha, mucho lo que me tocó fatigarme, caminar, viajar. Me siento una mujer guerrera para tiempo completo. Aranzazu Meneses vivía en Florencia, Caquetá, junto con su esposo y 3 hijos. Allí trabajaba como operaria de servicios generales en el Hospital María Inmaculada, actividad que alternaba con su participación en el sindicato ANTOC y el partido Unión Patriótica. Eso me llena de orgullo porque la Unión Patriótica para mí fue una bendición. No me dejaron sola. El ser sindicalista también lo amo. No me duele haber sido sindicalista en mis 9 años de trabajo en el Hospital María Inmaculada, porque
Por ellos estoy obteniendo todo lo que tengo. En 2001, su vida cambió a causa del conflicto armado. Su esposo, Alirio Chavarro Reyes, fue asesinado el 18 de enero, presuntamente por grupos paramilitares. Y el 31 de julio, ella fue víctima de un atentado en contra de su vida. Como consecuencia de estos hechos, Aranzazu se desplazó a Bogotá. Recorrió a entidades del Estado colombiano buscando protección y asistencia. Pidió una licencia no remunerada en su trabajo, con la expectativa de retomarlo posteriormente, pero la situación de riesgo le impidió regresar. Esto desencadenó en la pérdida de su empleo, única fuente de sustento familiar. Mi situación económica se fue a pique, porque yo todo se perdió. Perdí mi trabajo, perdí todo. Solamente lo único que no perdí fue a mis hijos. La situación la llevó nuevamente a desplazarse al municipio de Pitalito, Huila, y finalmente a Ecuador, donde vive como víctima en el exterior. Yo estaba muy mal y yo me fui para el Ecuador y allá sobreviví. Y sí, claro, los primeros meses dormí hasta en el suelo. Gracias al acompañamiento del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablar de este caso es hablar de la figura de un caso emblemático. Un caso emblemático es aquel que puede representar una situación masiva de violación a derechos humanos. En esa medida, la señora Aranzazu representa millones de mujeres víctimas que en Colombia han sido víctimas de desplazamiento forzado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió una decisión en la cual la reconoce a ella como víctima de desplazamiento forzado, pero además por primera vez reconoce violación del derecho al trabajo, reconoce que al ser mujer el desplazamiento genera impactos diferenciados en la vida de quienes son víctimas de este grave crimen. Ahora es un referente del impacto que el conflicto armado colombiano ha generado en las mujeres, quienes además de ser desplazadas, han tenido que asumir solas el rol de madres cabeza de familia. La lucha de la señora Aranzazu Meneses es un ejemplo de dignidad, de valentía, de coraje, de persistencia. Pero ya después vinieron las victorias, yo me fue yendo muy bien, yo sé trabajar muy bien. Yo soy una médica naturista muy especializada y yo no me dejo bajar la guardia de nadie. Este caso también es representativo en la afectación al ejercicio de la misión médica en los contextos del conflicto armado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención al Estado colombiano sobre la necesidad de tomar medidas para prevenir el desplazamiento y garantizar los derechos de las mujeres víctimas del conflicto de manera diferenciada, en particular de las mujeres cabeza de familia. Ellas son consideradas como un grupo expuesto y en grave situación de vulnerabilidad. El Estado colombiano reconoce la resiliencia de Aranzazu y trabaja para que ninguna mujer tenga que sufrir los impactos del conflicto armado. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Por ejemplo, a partir de este caso, podemos ejemplificar algunos de los temas que compartimos, y es, ¿cuáles eran las situaciones que se querían transformar? Está la situación particular de la señora Aranzazu Meneses, que pierde su empleo, que es víctima de desplazamiento, pero hay situaciones estructurales, que son la afectación a la misión médica, que fue un tema trabajado mucho en Colombia por el sindicato ANTOC. Esa sería una primera situación. Y el contexto lo construimos en torno a eso. La segunda es cómo en Colombia existe una afectación particular a las mujeres que son víctimas de desplazamiento forzado. Entonces, al trabajarlo desde el comienzo, todo el caso tiene esas dos dimensiones y las reparaciones que ordena la Comisión Interamericana y las que luego se acordaron con el Estado también desarrollan esas dimensiones. Por ejemplo, se logró que el Estado asumiera que tenía que incorporar el factor diferencial de género en las políticas de prevención del desplazamiento forzado. Lo mismo en el caso de reconocimiento de responsabilidad, que en el reconocimiento de responsabilidad que hizo el Estado hace más o menos un mes,
dijera que Aránzazu o su situación se enmarcaba en un contexto de violencia antisindical, en un contexto de persecución a la misión médica, y así lo hizo la consejera presidencial para los derechos humanos que preside el acto. Entonces, por eso decíamos que responder esas preguntas estructurales es importante para también guiar el contenido tanto de las reparaciones como de a dónde quiero yo llegar con este caso, más allá de la situación particular de las personas que represento. Me pareció, Pablo, que había una mano levantada. Sí, muchas gracias. Bueno, doctor Carlos Ernesto Castañeda, por favor. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches para las doctoras Yormari y Jessica y para todas y todos los participantes de este magnífico curso. Bueno, hoy esta parte de la charla me ha parecido muy interesante y quisiera preguntar con un contexto muy pequeño sobre un asunto también que tiene lugar en Colombia y que tiene que ver con la forma en que se aborda en la jurisdicción laboral el tema de la estabilidad laboral y el llamado a descargos de los trabajadores cuando se los va a despedir con una supuesta justa causa. En Colombia, la Corte estima que si se va a sancionar al trabajador y no se cumple el procedimiento, puede anularse el despido. Pero estima que si lo que hay no es una sanción, sino el despido, y que el despido no esté contemplado como sanción, entonces no es necesario agotar el procedimiento. Para mi criterio, pues eso es totalmente contrario a lo que plantea la Convención Americana sobre el debido proceso. Está el caso Lagos del Campo, que es muy claro sobre ese tema. Entonces me gustaría saber si el colectivo ha trabajado en una línea enfocada en ese sentido, porque me parece que es un ámbito de acción que puede ser muy interesante para intentar alguna cosa, pero si hay algo avanzado, pues es mirar cómo se articula para no arrancar de cero. Muchas gracias. No, ya. Si alguien más tiene dudas, por favor, solo levantar la mano y luego podrán hacer sus preguntas. Por favor, doctores. Bueno, mientras vamos señalando que desafortunadamente todavía no hemos trabajado esa discusión. Nos parece una discusión muy interesante, pero todavía no la hemos abordado. Entonces, bueno, pero igual nos queda abierto para trabajarlo. Y bueno, no lo hemos abordado entre otros porque es importante aclarar que nosotros acá no somos laboralistas. Y pues uno de nuestros criterios es adelantar el caso desde el inicio. Entonces, los casos que hemos llevado donde hemos discutido derecho de asociación es sobre todo en afectación por diferentes violaciones de derechos humanos, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, amenazas, donde hemos acompañado internamente en los procesos penales. Y ahí es importante, yo le decía ahorita a la doctora Giovanni que valía la pena recordar también cómo no se nos puede olvidar que también el sistema interamericano no lo podemos utilizar como cuarta instancia, que muchas veces nos ha pasado que han llegado organizaciones sindicales a consultar por diferentes temas, pero ya como si fuese una cuarta instancia, y pues el sistema tampoco se puede utilizar de esa forma. Pero básicamente es por eso, porque no llevamos procesos laborales. Bueno, una pregunta, no, no encuentro aquí, pero que la gente hizo en el foro, que es, ¿qué pasa si, es algo así, qué pasa si el Estado, una vez que está condenado por la Corte Interamericana, simplemente no cumple con la sentencia? Que si hay casos así y qué se podría hacer. Bueno, es una pregunta muy difícil porque tiene que ver con
con cómo está construido el derecho internacional de los derechos humanos. Y es, el derecho internacional de los derechos humanos está construido sobre la idea de compromisos morales que asumen los estados. Los estados han llegado al consenso internacional de la importancia de proteger ciertos valores, por eso tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos y a partir de allí todos los tratados de derechos humanos. Pero es un compromiso moral. Si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado y existe la obligación de cumplirlo, no existe un mecanismo oficial para hacer cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte tiene un mecanismo que se llama de supervisión. Este mecanismo de supervisión consiste en la obligación que tienen los estados de presentar informes periódicos que a su vez son transmitidos a la Comisión Interamericana y a la representación de víctimas para que se puedan contrastar las informaciones que se presentan de avances. Eventualmente la Corte Interamericana realiza audiencias de seguimiento a casos que ya tuvieron sentencia y eventualmente también publica algo que se llama resolución de cumplimiento de sentencia, en la que señala cuáles casos han sido cuáles medidas han sido cumplidas y cuáles están todavía sin cumplir. Pero es un mecanismo de seguimiento que no significa, no tiene una obligatoriedad jurídica, sino es un mecanismo de supervisión. Sin embargo, sobre la base de que los estados se comprometen a cumplir sus obligaciones internacionales de buena fe, normalmente avanzan en el cumplimiento de las sentencias. Es difícil encontrar un caso en el que un estado no cumpla las decisiones internacionales. Bueno, hay algunos, sí, y de hecho pues han sido excluidos de la Organización de Estados Americanos, pero no existe un mecanismo como tal. Ahora, existen estrategias y en Colombia hemos acudido a diferentes estrategias para el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana. La primera ha sido el tema de hacer pública el incumplimiento del Estado. Entonces, nuevamente, esta idea de exigibilidad integral nos lleva a que no todo es jurídico, sino existen mecanismos con los que contamos las organizaciones para hacer públicas ciertas preocupaciones. En este caso, acudimos a nuestro medio de comunicación propio, que es una oficina de prensa, y normalmente nos hacen eco algunos medios de comunicación. Hemos tenido casos en los cuales nos ha tocado acudir a los medios de comunicación a denunciar el incumplimiento de decisiones de la Corte Interamericana. Y eso tiene un efecto también moral, y es que pues no está bien que un Estado sea señalado públicamente como un Estado que incumple sus obligaciones internacionales. Existe otra herramienta a la que hemos acudido, que son las vías jurídicas. Y en las vías jurídicas en Colombia existe un mecanismo que se llama la acción de tutela, en otros países es conocido como el recurso de amparo. Lo hemos utilizado para hacer cumplir decisiones de la Corte Interamericana sobre la base de que en nuestra Constitución, o la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional del artículo 93 de la Constitución, allí se señala que las decisiones internacionales tienen o están incorporadas en la propia Constitución, es decir, lo que conocemos como bloque de constitucionalidad está compuesto por la Constitución, por los tratados internacionales de derechos humanos, pero también por las interpretaciones y decisiones que los órganos autorizados de hacer seguimiento a esos tratados han producido. Entonces, sobre la figura del bloque de constitucionalidad, hemos acudido a la vía de la acción de tutela para lograr que se ordenen medidas específicas. Por ejemplo, actos de reconocimiento de responsabilidad. Hemos tenido estados bastante regresivos
en la protección de derechos y nos ha tocado acudir a las vías judiciales. Entonces, ese sería como un segundo mecanismo que hemos utilizado. Y bueno, y el tercero es el que señalé inicialmente, que es el de supervisión de sentencias. Hemos solicitado a la Corte, por ejemplo, que en ciertos casos desarrolle audiencias. Entonces, la Corte, de hecho, este año, en el mes de septiembre, la Corte Interamericana estuvo acá en Colombia y desarrolló por lo menos seis audiencias para hacer seguimiento a sentencias que ha producido y en las cuales existen cumplimientos relativos. Bien. Ya hay forum, pero no encuentro. Doctor Carlos, por favor. Está mutado. Me surge una inquietud y es si dentro de todas las estrategias resultaría procedente, si lo han explorado, una demanda ex equatur en Colombia. Un exequatur. No, señor, no lo hemos estudiado. Digamos que todavía no hemos tenido un caso de incumplimiento total. Hemos tenido incumplimientos de algunas medidas y hemos acudido a la acción de tutela y por esa vía ha funcionado. Pero me imagino que en algún caso se podría estudiar. Ok, bueno, muy buena la inquietud, gracias. Veo también que Jacqueline está preguntando que cuántos años tiene el caso que salía en el video. Creo que son 22 años, 21 años. A eso nos referíamos con el primer punto de la paciencia. Mira, hay estados como México, Perú, ahora Nicaragua, Colombia, que tienen muchísimas denuncias. O sea, anualmente se presentan miles de denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces hay un retraso alto. Por eso ella empezaba el video diciendo que han pasado 23 años para que en su caso se haga justicia, porque transcurrieron 23 años desde el desplazamiento, digamos más o menos 21 desde que empezó el caso ante la Comisión Interamericana, mientras se agotaron las vías internas y demás. Ahora en febrero están cordialmente invitados, podrán verlos, ya les compartiremos el link. Vamos a tener la audiencia en la Corte Interamericana por el homicidio de un defensor de derechos humanos y sindicalista, un profesor de Antioquia, Jesús Ramiro Zapata. Él fue asesinado en el año 2001, mayo del 2001. Donde además previamente, como muchos integrantes de organizaciones sindicales del país, pues fue primero perfilado, con muchos seguimientos y muchos informes de inteligencia, tanto de inteligencia militar como de la policía. Él tenía incluso medidas cautelares por las diferentes amenazas que tenía en contra de su vida. Pasó algo que pasa mucho aquí en Colombia con los profesores, incluso profesores sindicalistas, y es que cuando piden reubicación por las diferentes amenazas, en ese momento entonces terminaban reubicando a los profesores en lugares incluso más peligrosos para su vida. Eso ocurrió con el profesor Jesús Ramiro Zapata, sindicalista, y además por proteger su vida le abrieron un proceso disciplinario por abandono del cargo. Entonces se tuvo que devolver al municipio, a Segovia, y pues allí fue asesinado en complicidad con integrantes de la policía del ejército. Y bueno, el otro año, perdón, en febrero vamos a tener la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero pues después de 23 años también. Tengo preguntas si todos estos estados que han mencionado están en la jurisdicción de la Corte Interamericana. Bueno, esto seguramente lo vieron en el curso, pero hay dos
dos órganos, ¿no? La CIDH y la Corte Interamericana. La CIDH puede hacer monitoreo de situación de todos los estados que hacen parte de la Organización de Estados Americanos. Eso incluye muchos estados que no han ratificado la competencia de la Corte Interamericana, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Canadá, como por ejemplo, bueno, varios estados del Caribe, pero ellos están bajo la competencia no de la Corte, los que no han ratificado la competencia de la Corte, sino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de los estados de México hacia abajo, que no hacen parte del Caribe, han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ustedes en la página de la Corte van a encontrar decisiones prácticamente de todos los países, incluyendo algunos más pequeños como Surinam, muchos casos de República Dominicana asociados a migraciones, incluso casos, estaba pensando en Haití, y no estoy segura si Haití hay casos en la Corte Interamericana, seguramente sí también. Entonces sí, la mayoría de países han ratificado la competencia de la Corte, y los que no están bajo la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo hay, por ejemplo, un cambio de gobierno? Ustedes van a la Corte hace mucho tiempo. Hay un cambio también de las estrategias, es decir, hay gobierno, es mejor litigar en la Corte Interamericana con un gobierno que es más progresista que un gobierno más conservador, o ellos mantienen la misma estrategia independientemente del poder del gobierno que esté en el poder en aquel momento. Bueno, en Colombia ocurre una situación particular, y es que en Colombia no ha habido alternancia en el poder. Entonces, esta es la primera vez en 200 años que hay un gobierno de izquierda. Entonces, nuestra experiencia es una experiencia triste. Vamos a descubrir Porque, este febrero, ¿verdad? señor. Vamos a descubrir en este febrero, si es más fácil. Sí. Entonces, con los cambios de gobierno ha habido cambios de posición, por supuesto. Hay estados, perdón, gobiernos que en determinado momento han sido más favorables a soluciones amistosas, que han tenido como política promover soluciones amistosas. Bueno, inclusive otros países como en Argentina. En Argentina, en los últimos años, antes de que llegara Milei, el Estado argentino tuvo una política no solamente de promoción de soluciones amistosas, sino de reconocimiento de responsabilidad en muchísimos casos. Fue una política definida para también reducir el litigio ante la Comisión Interamericana, reconociendo los derechos de las víctimas. Entonces, es un ejemplo de un Estado progresista, de un gobierno progresista, que tiene un reflejo práctico ante los sistemas internacionales de protección. Ahora, por supuesto, con el nuevo gobierno, eso ha cambiado totalmente. En el caso colombiano, nosotros sentimos que, aunque hubo un cambio de gobierno, el cambio de la política no fue inmediato. O sea, esos cambios tardan como en llegar a los funcionarios. Entonces, durante los primeros casos, durante este gobierno de izquierda, continúa igual en términos de litigio. Por ejemplo, uno de los casos que se definió durante este gobierno fue el caso de nuestra organización, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que
Este año, en marzo, notificaron la decisión que ganamos el caso. Pero el gobierno del cambio, el nuevo gobierno, no tuvo una posición diferente ante la Corte Interamericana que el gobierno anterior. Sin embargo, en los siguientes meses, el Estado colombiano ha tenido una posición muy diferente. Está reconociendo responsabilidad, están promoviendo nuevamente soluciones amistosas. En el caso que menciona Jessica, ahora que vamos a tener ante la Corte, hubo un reconocimiento parcial de responsabilidad. Entonces, es como cambia el gobierno, no la política de Estado inmediatamente. Nosotros en el caso de Colombia sentimos eso, que tarda un poquito en llegar esa decisión de respeto de los derechos humanos a las instancias que representan realmente al Estado en los litigios. Bueno, con respecto a lo que decía sobre la jurisdicción de la comisión, hay dos preguntas aquí sobre Venezuela, las leo rápidamente. Adelmo pregunta, ¿qué pasa con la situación en Venezuela en ese caso, ya que no hace parte de la OEA actualmente? Y Robert Vargas dice, bueno, no tenía luz, pero me lleva a preguntar posición respecto al caso Venezuela, que desconoce todas las decisiones de la Corte y la Comisión Interamericana desde muchos años atrás. Bueno, si quieren comentar. Bueno, esa es una situación extrema en realidad, porque es un estado que en ese momento, como bien lo dicen, no hace parte del espacio. Sin embargo, todavía la Corte tiene jurisdicción sobre Venezuela por un tema que es jurídico de transición. Entonces, durante un tiempo más, pero creo que ya se está acabando, la Corte tiene jurisdicción sobre Venezuela. Sin embargo, el problema es otro, y el problema es el que señala Robert Vargas, que en efecto, aunque se produzcan decisiones, no son decisiones que son cumplidas por los estados. Y en un estado que no hace parte del escenario multilateral, es muy difícil como responder a esta situación, ¿no? Hay decisiones recientes sobre Venezuela, incluso en temas de violencia de género, pero son decisiones que en este momento tendrán un efecto simbólico importante para las víctimas, pero no son decisiones que se puedan cumplir. Entonces, lo que señala Robert es lo más complicado. Otro ejemplo, Nicaragua. O sea, Nicaragua y El Salvador, o sea, serían como los tres ejemplos más difíciles, están tomando decisiones. Nicaragua expulsó a todos los organismos de protección internacional, lo mismo en el caso de El Salvador, que nos lleva a otra discusión, ¿no? Nos lleva a una discusión mucho más amplia sobre el estado actual del derecho internacional de los derechos humanos, algo que mencionamos sobre la falta de herramientas eficaces para hacer cumplir las decisiones internacionales, y eso que en el sistema interamericano de derechos humanos existen algunas. Si tuviéramos esta misma discusión en Naciones Unidas, sería un poco más grave. Entonces, sí tenemos una discusión de fondo sobre los sistemas multilaterales de protección de derechos humanos que desde hace un tiempo se señala que están en crisis, ¿no? Claro. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, veo aquí varios amigos, amigas, la doctora Paola, la doctora Mary Laura, y hemos entonces llegado al final de este curso. Muchísimas gracias, doctora Yomari,
Muchísimas gracias, doctora Jessica. Hemos llegado al final de este curso sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quiero tomar un momento para agradecer profundamente a cada uno de ustedes por su participación activa, su compromiso a lo largo de estas semanas. Fue un curso pensado como un espacio para reflexionar, aprender, fortalecer nuestras herramientas de la defensa de los derechos laborales dentro del sistema interamericano. Tuvimos el privilegio de escuchar a ponentes de altísimo nivel como el doctor Javier Palumo, el doctor Jeffrey Vogt. Tuvimos hoy el privilegio de escuchar las doctoras Yomari y doctora Jessica, quienes compartieron con nosotros sus experiencias, sus conocimientos de manera excepcional. Bueno, quiero recordarles también que las tareas asignadas deben ser cumplidas hasta el 12 de diciembre. Una vez finalizado este proceso, procederemos con las emisiones con la emisión de los certificados para quienes hayan cumplido los requisitos. Y aprovecho la oportunidad para conocer el trabajo conjunto de nuestra red AILO con la red de activistas defensores de derechos laborales, la REDAL. Muchísimas gracias por su increíble trabajo, a los compañeros de REDAL, también a los compañeros de la ISP, la Internacional de Servicios Públicos, sin quienes este curso no habría sido posible. Bueno, espero que este curso no sea un fin, sino un punto de partida para seguir utilizando los conocimientos adquiridos en nuestras luchas por la justicia social y laboral en nuestras regiones. Y como red, nosotros seguiremos trabajando para apoyarles en sus esfuerzos y fortalecer nuestra visión compartida. De hecho, yo he recibido algunos correos, incluso veo aquí de Martín. Martín me envió un correo que yo todavía no le contesté. Esta semana, el lunes que viene, tenemos una importante audiencia pública sobre el caso de trabajo en plataformas en la Suprema Corte de Brasil, así que estoy full en esto, no he podido contestar, pero mañana le contestaré. Y bueno, que está con la mano levantada. Martín, ¿quieres? Está mutado. No, quise poner un signo de agradecimiento, pero bueno, aprovecho la oportunidad no soy abogado, soy dirigente sindical y realmente la pedagogía del curso y el nivel del curso, lo concreto, nos ha ayudado mucho, a los que son abogados y al equipo de miembros de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales que lo hicimos y lo tomamos como parte de nuestro plan de acción. Así que muchísimas gracias, en especial a las compañeras que hablaron hoy, que fue una experiencia muy valiosa y emotiva. A todos ustedes. Entonces, finalmente agradezco una vez más a todos y todas por su tiempo, contribuciones, entusiasmos. Sigamos en contacto y trabajando juntos. Aunque tarde un poco para contestar, dejo nuevamente mi correo, es pcyamamoto@ilonetwork.com. Y bueno, un abrazo solidario, muy buenas noches, hasta luego. Muchas gracias a todos. Abrazos, muchísimas gracias. Buenas noches. Fuerte abrazo para todas y todos. Chao. Chao.